Si lo halló, capítulo 9, 24 al 27. Bueno, yo leo acá en español, no sé si alguien por allí nos puede ayudar en el idioma local. Dice la escritura en el capítulo 9 de Daniel, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bueno, entonces en esta segunda parte de la clase nos vamos a centrar en esta profecía que se recibió en los tiempos de Daniel y que esa ha sido una de las profecías que ha generado un tanto de diversidad de opiniones y también de diversidad de interpretaciones al respecto, sobre todo de las fechas, porque esta conectaba para el pueblo hebreo la venida del Mesías y a la vez no solamente conectaba la venida del Mesías, sino que también conectaba el evento de la tribulación, y no solo conectaba el evento de la tribulación o la gran tribulación, sino también al anticristo. Entonces esta escritura, esta sección de Daniel, y bueno, el libro de Daniel, que también es apocalíptico en parte, es importante revisarlo para que podamos nosotros como evaluar sobre todo esos procesos que se fueron desarrollando en los campos históricos. Pero para el provecho de esta clase, el tema tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Tome nota de eso. Las 70 semanas de Daniel, y entre paréntesis colóquele Daniel 9, 24 al 27 para que tenga el registro de esta información. Es importante recordar varios detalles. Primero, que la palabra semanas mencionada en este versículo es en hebreo, el origen de esa escritura en hebreo, y la palabra es shawoim, así como se oye. Shawoim es la pronunciación en hebreo de lo que significaría allí semanas. Y en griego, hebdomades. No se preocupe tanto por la pronunciación, ya luego le llega el material, pero registre por esos detalles. Hebdomades.
Literalmente significa siete, siete. Y es importante recordar que los hebreos, ellos están acostumbrados a contar en unidades de siete más que de decenas o docenas. Nosotros contamos decenas, docenas. Para el hebreo el número 7 es importante, la referencia de ellos. Ellos ven más bien sus identidades o sus fórmulas con base en eso, en base en siete, en siete. También es importante resaltar que los judíos tenían semanas de días en sus conceptos y semanas de años. Semanas de días, así como las conocemos nosotros, pero ellos también tenían una expresión o referencia en semanas de años. Por ejemplo, en Levíticos 25, 3 al 4, a ver, aquí necesito un buen acompañante de lectura, a ver, que pueda ser buen lector. Levíticos 25, 3 al 4, y como tenemos dos idiomas acá, a ver, sería bueno si los pudiéramos leer en los dos idiomas para que podamos oírlo. Alguien que tenga una voz fuerte, si se necesita el micrófono, también le ayudamos acá con el micrófono. Levíticos 25, 3 al 4. ¿Quién lo encontró? Aquí tengo a una... Vamos primero en español. Está bien. ¿Quién lo encontró para que me lo pueda ayudar a leer en español? Vamos acá con español, si lo puedes leer en alta voz. Levíticos 25, 3 al 4, ¿cierto? ¿Yes? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ok, puedes leer el verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ok. Entonces, ¿alguien más que lo iba a leer en quichua? A ver quién nos ayuda con el quichua. Si hay, si no, ve allá en quichua, a ver para que los... Leemos el capítulo 25, dijimos, 3, 4 y el versículo 8. Salta el 8, sí. Amén, gracias. Ahora vamos a leer Génesis 29, verso 18, y luego el verso 27, y luego el verso 28. Génesis 29, 18, 27 y 28, esos tres versos. A ver si me ayuda aquí mi ayudante de español. Génesis 29, 18. ¿Yes? ¿Qué más era? El 18 y de ahí saltas al 27, si tiene. Génesis 29, 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Luego el 27. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Después. El 28.
Amén. Bueno, entonces estos textos nos muestran para notar un contexto de los conceptos que ellos administraban con respecto a las fechas. Entonces los hebreos tenían semanas como las que conocemos nosotros, de 7 días en ese campo, pero también tenían en referencia de años, de 7, en referencia a semanas. A veces hablaban de semanas que significaban 7 días, pero en otros términos la referencia de semanas significaban 7 semanas de 7 años, que representarían 49 años. Entonces esas dos referencias para que podamos entender de lo que está hablando Daniel, porque el tema son las 70 semanas. Y la tarea del tema de Daniel es cómo armonizar esa profecía para que se cumpla, porque esa es una referencia que hay del ambiente profético para que se cumpla en el tiempo, en la venida del Mesías y luego en la segunda venida del Mesías, porque la profecía incluye 70 semanas, las 70 semanas de Daniel. Entonces la referencia del texto con respecto a las 70 semanas, de acuerdo al texto bíblico, se expresarían de la siguiente manera: cada semana cuenta por 7 años. Por ejemplo, en la primera referencia eran 7 semanas que se les debería contar por 7 años. 7 por 7, 49. Esa referencia. En años, ¿no? 49 años. Luego habló de 62 semanas, el texto que leímos en Daniel. 62 semanas. Esas 62 semanas por 7, ¿cuánto nos daría 62 por 7? Una buena calculadora andante. Ustedes son buenos en el comercio y en la matemática. O si no, toca con el hermano. 434 años. Entonces estamos haciendo la referencia para encontrar el tiempo, porque estamos hablando de eventos futuros, cómo se va canalizando esto en el tiempo. Los primeros 7 semanas representarían 40 años, la segunda expresión 62 semanas de años, que sería por 7, correspondería a 434 años, y la última semana sería una semana de 7 años, una semana más. Entonces tendríamos 49 más 434 más 7, ¿cuánto nos daría? 490 ¿qué? Años o semanas de años, de los cuales se está refiriendo Daniel. Entonces en el margen anterior dijimos que hay 7, el texto habla de 7, luego habla de 62 y luego habla de 1. Entonces haría 7 más 62, 69 más 1, 70. Ahí estaría más o menos como la descripción, matemáticamente hablando, de la referencia de las 70 semanas. Las 70 semanas que estaba hablando Daniel del cumplimiento de la profecía, entonces corresponderían a 490 años. Entonces hay un margen de tiempo. Entonces vuelvo a leerles el texto de Daniel para que podamos entender en lo que estamos hablando en esta perspectiva. Les dije desde el 9, 24 al 27, dice Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Eso es todo lo que se iba a llevar a cabo en ese tiempo. Sabe pues y entiende, está hablando Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas? Habrá 7 semanas de las cuales estamos hablando. 7 semanas, hay una coma ahí, 7 semanas. Y 62 semanas, sería la otra expresión, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí en el verso 27 dice, y por otra semana, que sería la última, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Déjeme saber que me está alcanzando a comprender lo que estoy diciendo. Están las 70 semanas que marcaba la profecía, la descripción de lo que sucedería en las 70 semanas de Daniel, ese proceso. Y entonces las 70 semanas incluyen la venida del Mesías, el sacrificio del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la reconstrucción, y luego esa última semana que incluye entonces esos 7 años de tribulación. Entonces 70 semanas corresponderían a 490 años. Eso en primera parte. Dice que las 70 semanas de Daniel es la roca contra la cual se estrella una serie interminable de sistemas de interpretación. De igual manera están relacionadas directamente con el pueblo de Daniel, que eran los judíos, y la santa ciudad, que es Jerusalén. Tal vez no haya en la escritura un tema que ha ocasionado mayor diversidad de opiniones, pero es importante que veamos algunas de las opiniones que hay con respecto al detalle. Y las opiniones de interpretación tienen que ver con las escuelas de formación desde las perspectivas de entendimiento. Por ejemplo, tenemos la interpretación macabea. Esta fue una interpretación macabea. Según esta escuela, presten atención, según esta escuela, hablando de la escuela macabea, las 70 semanas hay que comenzarlas a contar desde el año 606 antes de Cristo, según esa interpretación, o 586 antes de Cristo. Según lo profetizado por Jeremías 25:11, el Mesías de Daniel 9:26, según ellos, no es Cristo para ellos, sino el sumo sacerdote Onías III, que fue muerto violentamente en el año 171 antes de Cristo. Por lo tanto, lo dicho en Daniel 9:26, el verso B y el verso 27, se cumplió bajo la persecución de Antíoco Epifanes a los judíos. Esta interpretación nos aleja de la cronología bíblica. Si el año 606 le restamos 490, el resultado es 116 años. Si el año 586 le hacemos la misma resta, llegaríamos al año 96. En ambos casos nos aleja demasiado de la época macabea o del reinado de Antíoco
Epifanes. Entonces, esto para mencionar en el sentido de que hay una interpretación o una escuela de entendimiento con respecto a estas semanas, así, hablando en el cálculo de los años. La segunda interpretación es la interpretación macabeo-mesiánica. Cuando estamos hablando de mesiánicos o de la Mesías, hablando desde el contexto del estudio, estamos hablando refiriéndonos a Cristo, ¿no? En esta interpretación, en Daniel 9, 26, el cual leímos, y 27, esta teoría ve a Onías 3 y a las persecuciones de Seleucidas o las Seleucidas. Para ellos, Onías 3 es un tipo del Mesías escatológico y de su salud mesiánica. Ellos alegorizan la numerología de los 77 para sostener que el propósito es enseñar dos periodos, uno simbólico mesiánico y el otro de salud mesiánica. Por sí sola, esta escuela cae también por su interpretación. Eso para dar otra idea de lo que se habla del tema. La tercera interpretación es la interpretación mesiánica. Tome nota de eso, la interpretación mesiánica. Esta escuela enseña que las 79 semanas se cumplieron con el Mesías de Daniel 9:26. Por otro lado, sostienen que Daniel 9:27 se refiere al mismo Mesías que confirmará un pacto por la semana 70 y a la mitad de la misma pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda con su muerte. Ellos afirman que esto se cumplió con la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, las 70 semanas o los 77 o los 490 años ya se cumplieron. No hay que añadir nada más a la profecía. El propio método literal de interpretación que sostiene la profecía escatológica desmiente también a esta escuela de interpretación. Entonces, note usted una escuela de entendimiento no tiene coherencia con las fechas, sobran años, porque el tema es que haya el cumplimiento de los años. Y la otra dice que ya todo se cumplió en los 490. Las 70 semanas se cumplieron desde allá, desde donde salió el decreto, la profecía, hasta la venida del maestro o hasta la muerte del maestro, y ahí se cerró todo el capítulo. Otra interpretación, la interpretación del paréntesis. Se le llama eso, la interpretación del paréntesis. Aquí los 70 grupos de 7 años se dividen en periodos de 7, 62 7 y un 7 final separado del resto por un paréntesis o hiato indefinido. Los 69 7 cubren el periodo hasta la primera venida y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. El 7 final es el periodo del anticristo al final de la era. Entonces aquí hay un paréntesis, una semana que hace falta por cumplirse. 69 semanas de los años que correspondían se cumplieron ya en la operación de Cristo en la cruz y en la tierra y la destrucción de Jerusalén, pero queda un espacio, queda una semana por cumplirse según esta escuela. Quinta, la interpretación mesiánica escatológica. La interpretación mesiánica escatológica. Esta escuela considera que la semana 69 se cumplió con el Mesías, pero la semana 70 es todavía futura y se cumplirá cuando el anticristo escatológico haga un pacto con los judíos por 7 años. A la mitad de ese pacto lo quebrantará
profanando el templo judío que ha de ser edificado. Y sentándose en el templo se proclamará Dios, según Tesalonicenses 2:4. De todas las escuelas que interpretan las 70 semanas, esta es la más popular, la de más credibilidad, la más bíblica en su análisis y la más sostenida por eminentes escatólogos. En la interpretación de la misma se deja que la Biblia se construya en su propio intérprete. Es la posición más tradicional en las iglesias que consideramos de sanas doctrinas. Entonces, en este campo, nuestra interpretación, ¿cuál es la interpretación nuestra? La que más se acerca a nuestra fe. De las que he mencionado, ¿cuál le parece a usted más acertada en nuestra cosmovisión de iglesia? Tranquila, porque no es un tema fácil de... Ok, nuestra interpretación, por lo menos en las iglesias que nos administramos, nuestra interpretación más apreciada o más aceptada es la última, es la interpretación mesiánica escatológica. Esa es la interpretación más aceptada dentro del campo teológico escatológico de la mayoría de las comunidades cristianas. Entonces, entendiendo esas 70 semanas, desde que salió el edicto allá, desde la profecía con Daniel, todo el proceso histórico desde allá hasta la venida de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la destrucción de Jerusalén, completaron 69 semanas, hablando del campo profético de los últimos tiempos. Entonces queda por cumplirse una semana, y es la semana que la iglesia espera. Falta la semana 70 del cumplimiento de estas palabras proféticas. Hacia allá conecta el futuro. ¿Cuándo comenzará ese cumplimiento de esa semana? ¿Cuándo se cumplirá? ¿Cuándo se manifestará? Se comenzará con la gran o con la tribulación. La tribulación abre, o sea, la tribulación, que son 7 años de tribulación de los cuales esperamos, es por causa de esta semana. Es la última semana que hace falta de cumplirse de la profecía de Daniel, según los contextos de entendimiento. Ahora, falta esa semana, y hacia dónde nosotros esperamos que esa semana se cumpla. Y entonces ahí se cerrará esta revelación de las 70 semanas. ¿Ok? Según la descripción de Daniel, présteme atención, según esta descripción de Daniel, los 490 años se conducirán de la siguiente manera. ¿Cuál manera? 69 semanas. Inquiétese. Por ejemplo, en la interpretación mesiánica, usted se refería que las 70 semanas se cumplió cuando murió y resucitó, ¿no es cierto? Yes. Y la otra es la interpretación mesiánica escatológica, en donde dice que 69 semanas se cumplió hasta la muerte de Jesús, y la semana faltante es cuando se cumplirá la tribulación, ¿no es cierto? Okay. Y este tiempo, o sea, 2000 años dice que ha pasado más o menos, o sea, ese tiempo, ¿qué es? Ese es el espacio que hay entre las 69 semanas a las 70. Entonces hay una interpretación. La interpretación está diciendo, ¿Contaría ese tiempo? se contaría, pero en un espacio sin contabilidad, en el cuadro.
en el cuadro para el cumplimiento. Es un espacio que hay una pausa y no se incluye en esta interpretación de acuerdo a la profecía, porque la profecía debe ser 490 años. Pero espérenme tantito, le defino acá el detalle para... Espérenme tantito, ya le defino acá para que tenga la pregunta, ¿ok? Según la descripción de Daniel, los 490 años se conducirían de la siguiente manera. ¿Cuál es la manera? 69 semanas. ¿Cuántos años serían? A ver, mis matemáticos. 69 por 7. 483 años que se comenzarían a contar desde el 457 antes de Cristo, porque es ahí donde sale la orden. Se toma como base la orden de Artajerjes. 457 antes de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 26 después de Cristo. 457 más 26. ¿Cuánto? Ok, 483. Ese es el espacio del cumplir las fechas, porque el tema de la entendimiento de las semanas era que las semanas correspondían a 7 años cada semana, y ahora desde que sale esta, entonces el debate es que tiene que coincidir las fechas para que la profecía se vaya materializando. Hasta el 26 después de Cristo, inicio del ministerio de Jesús, debido al hecho de que Jesús nació en el 4 antes de Cristo. Preste atención a eso. Cristo nace el 4 antes de Cristo. Antes de Cristo nace Cristo. La persona que nació antes de nacer. Cristo nació antes de nacer en el calendario, ¿no? Ya vamos a explicar eso, ¿no? 4 antes de Cristo. Llegamos al año 30 de la vida de Jesús. 30 de la vida de Jesús, ¿ok? Después vendría la muerte del Mesías en el año 33 después de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En esas fechas, desde el 457 hasta el 70 después de Cristo, se considera que es ese margen de tiempo que van sucediendo los eventos que corresponden al campo del ambiente profético. Y la semana de 7 años, que sería la última que referenciamos, se debe contar, según esta interpretación, desde el rapto o arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Sería la última semana de la cual referenciamos. Según esto, ya se cumplieron las 69 semanas y quedaría por cumplirse en el futuro escatológico la última semana o semana 70. Esa sería una de las como explicaciones de ese tema que es un tanto controvertido de las 70 semanas, porque luego por tema de las fechas y de las distancias de los tiempos comienzan a surgir las curiosidades o las preguntas, sobre todo en el campo de las fechas, porque hay algunos que van mirando otros datos históricos de fechas y no alcanza a coincidir. Entonces el tema de las 70 semanas no es sencillo de darle una completa claridad, y la más acertada, que es la que estamos tratando de dejar con base a ese campo, es esta, que es como la más aceptada en la tendencia de los estudios escatológicos para dar una interpretación a ese margen. Pero entonces lo que nos interesa acá, para no entrar en el debate
de salirnos del punto, es, si dentro de esta aceptación, que es la mayor de las posibilidades de interpretación, estaríamos diciendo 69 semanas se cumplieron, de acuerdo al campo bíblico, queda una semana. Y entonces queda la pregunta que dirigió, ¿me recuerda su nombre? ¿Perdón? Guairita. Ok, Guairita. Ese tiempo, ¿por qué no se sumó de una vez en ese campo? Entonces, hay el espacio, entonces se ha considerado hay un espacio de ese tiempo. Concide lo otro, queda el espacio del tiempo. Entonces, los primeros que entendieron dijeron, algo muy parecido a lo que dice la Escritura sucedió en ese tiempo de Antíoco Epifane, en esa destrucción de la invasión que tuvo Jerusalén por allá en años más atrás, donde hubo el espacio del silencio, en esos 400 años de silencio donde hay destrucción, donde hay perversión, porque el templo fue no solamente destruido, saqueado. Se dice que en ese tiempo de la destrucción del templo habían o hubo sacrificios no apropiados ni aceptados para el pueblo judío. Se sacrificaban los cerdos en ese sentido. O sea, había en esa experiencia muy parecido como a ese tema de lo que tiene que hacer el anticristo. Para algunos intérpretes allá de las primeras escuelas dijeron, esas profecías se cumplieron ahí, no son para el tema del Mesías, se cumplieron ahí porque sucedieron eventos muy parecidos de los cuales está describiendo aquí la profecía de Daniel. Para luego la escatología y del entendimiento, más hacia adelante las escuelas entendieron, no, esto tiene que estar conectado con lo que va a suceder hacia ese momento de la venida de Cristo, pero también hacia el final de esa segunda venida de Cristo. Explicamos acá varios detalles. No sé si la pregunta más o menos queda por ahí entre el viento, ¿no? Ahí está, pero más o menos esa sería una idea. Queda ese espacio, por se le consideró un espacio de la semana 69 al 70, porque en la descripción de Daniel, usted notará que hay un suceso de cosas y al final incluye esa semana. Y luego, a ver, le leo por acá. Y por otra semana, ya después de haber descrito las 70, las 7, las 62, al final del 27, dice, y por otra semana, da el espacio para que quizás no sea conectado. Entonces ahí es donde se crea el espacio, y ese espacio ya lleva 2000 años. O sea, quiere decir que la última semana la estamos esperando. La estamos esperando, sí. Entonces esa sería la última semana, que es el acontecimiento futuro de la iglesia, y sobre allá se va conectando todo el tema de la escatología y parte de la revelación del Apocalipsis, centrada en esa semana. Allí estaría la tribulación y la gran tribulación, allí estaría el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué espera la iglesia? El mundo, según esta interpretación, que se comience a manifestar el cumplimiento de esa última semana de la cual profetizó Daniel. Eso. ¿Y cuándo sabremos cuándo empieza la última semana? Ahí Jesús habló y dijo, la hora ni la fecha, esa es la respuesta. Nadie la sabe, pero habrán señales. Esa sería la respuesta. El propósito de las 70 semanas, de la descripción de las 70 semanas, de lo que sucedía ahí, en este campo, ¿cuál era ese propósito? Lo primero que describe la Escritura es para terminar la prevaricación. Es el propósito de esas semanas, o el cumplimiento de semanas, para terminar la prevaricación. La Biblia explica para poner fin a la rebeldía, la Biblia de Jerusalén.
El pecado de Israel era nacional. Habían incumplido los años sabáticos para la tierra. Había que terminar con eso. Segundo propósito de las 70 semanas, y poner fin al pecado. La Biblia también de Jerusalén lee para sellar los pecados. El único que puede sellar los pecados es Cristo mediante su obra completa de la expiación. Entonces, en ese cumplimiento de esas semanas, entonces Cristo expió los pecados de la humanidad. Tercer propósito de las 70 semanas, y expiar la iniquidad. En la Biblia también se nos dice para expiar la culpa. Solo el Señor Jesucristo satisfacerá las demandas divinas y mediante su sangre cubrirá por siempre toda culpa e inequidad. Hablando del propósito de esas semanas. El cuarto propósito era para traer la justicia perdurable. Una vez más leemos en la Biblia para instaurar la justicia eterna. Esta justicia no es por obras o méritos humanos, es por gracia y se recibe por fe, entrando en una justa relación con nuestro Señor Jesucristo. Quinto propósito, según la lectura, dice, y sellar la visión y la profecía. Dios habría de llevar a cumplimiento todas las visiones y profecías que a Israel se le había dado bajo el Antiguo Testamento. Todas las profecías un día se han de cumplir al pie de la letra. Propósito. Sexto propósito, para ir clausurando este punto, y ungir al santo de los santos. Está dentro de la declaración de Daniel. El santo de los santos, que aquí se hace referencia, solo puede ser Cristo. Es el ungido, el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano universal. Él reinará en el tiempo milenial sobre todas las naciones de la tierra. Bajo este gran propósito tiene más sentido la posición anterior de las 70 semanas. De las 70 semanas. Creo que la hermana ya está repartiendo el material y usted ya puede ayudarse también con el material que tenemos. Está en español. Ahí me toca a los traductores locales que lo vuelvan al original. Al original. Y entonces, ¿por qué? Dirá usted, pastor, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque es que si no vamos aclarando estos puntos, no vamos a tener conexión para poder tener claridad a lo que corresponde realmente el estudio de la escatología o el análisis profundo de esos eventos futuros, porque donde nos concentramos en este campo es a analizar ahora el tema de la última semana, que es la que estamos esperando. Para nosotros, en nuestro estudio bíblico y teológico, entendemos que esas 69 semanas de las cuales estaba hablando Daniel se cumplieron y ahora queda pendiente la última semana, y es a donde nos dirige el futuro, la mirada del cristiano hacia esa última semana. Creo que alguien iba a preguntar algo por allí. ¿Tenían alguna pregunta por ahí? No. Bueno, ¿claros hasta aquí o más oscuros que el medianoche? Más o menos, está bien, claro, ¿no? Estamos en las 70 semanas. Usted va mirando el material y vamos creo que en la hoja 3, tercera hoja, a ver, ya te digo dónde vamos. 1, volteas 2, 3. Estamos en la cuarta hoja, en la quinta hoja,
Y en la cuarta hoja quiero dejar esto para cerrar esta partecita. Es la respuesta a la pregunta ¿por qué Jesús nació en el año 4 antes de Cristo? Entonces tenemos una fecha allí. ¿Sí la tiene ahí, la hoja 4? Número 4, allá abajito tienen número las hojitas. Debe estar el número 4. ¿Por qué Jesús nació en el año 4? Es la pregunta. Entonces tenemos aquí algunas respuestas y vamos a leerlas para poderlas tener como claridad. El año en que Jesús nació, présteme atención a la lectura, es ampliamente aceptado como válido en el año 4 antes de Cristo. Es así nos entendemos. Debido a las conclusiones erróneas derivadas de la datación que Josefo diera a un eclipse, poco antes de la muerte de Herodes. Convencionalmente se adoptó luego como la fecha de nacimiento de Jesús, la calculada en el siglo VI por un monje o famoso llamado Dionisio el Exiguo, basada en cálculos erróneos y que hoy sirve de inicio de la llamada era cristiana. Cristo vino al mundo durante el Imperio Romano. Es importante que lo tengamos presente. Los cristianos de los primeros siglos usaban los calendarios de su época que se referían a fechas de acontecimientos importantes para aquel mundo, fechas de emperadores, de las Olimpiadas o el año de la fundación de Roma. Desde ahí tenían el margen de entendimiento sobre todo el tiempo. A comienzos del siglo VI, creo que esto ya es después de Cristo, no antes de Cristo, el cristianismo se había propagado por todo el imperio. Uno de los hombres más sabios de la época, el monje y astrónomo de Sitia, actual suroeste de Rusia, Dionisio el Exiguo, le tenían como sobrenombre el Pequeño, recopiló una tabla de fechas para la Pascua utilizando el calendario del emperador Diocleciano. Entonces, después de muchos estudios y cálculos, quiso reanudar el sistema de cuenta de los años tomando el nacimiento de Jesucristo, Señor y centro de la historia, como punto de partida. Dice que Dionisio señaló el año 753 de la fundación de Roma como el año del nacimiento de Jesucristo. Tomó entonces este año como primero de la era cristiana. Paulatinamente este nuevo calendario fue tomando importancia primero entre los cristianos y después en el mundo secular. Es el calendario que hoy se reconoce universalmente, aunque en algunas regiones aún utilizan también otros calendarios. Es según este calendario que comenzamos el tercer milenio. Aunque Dionisio hizo un buen trabajo, no pudo saber la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Estudios posteriores indican que Cristo nació varios años antes de lo que calculó el monje Dionisio. Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Los evangelios, el historiador Macrobio señalan que Herodes murió poco después de la masacre de los santos inocentes. También sabemos, según los datos del historiador Flavio Josefo, que Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma, por lo que se deduce que Jesús debe haber nacido antes de ese año. Según Lucas, Jesús contaba con unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio el año 15 del reinado de Tiberio, lo sabemos,
tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Si añadimos 15 años para llegar al ministerio de San Juan el Bautista, estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, Él nació el 749 de la fundación de Roma, es decir, 4 años antes de lo calculado por Dionisio. Entonces la fecha del nacimiento de Jesús sería el año 4 antes de Cristo. Eso en términos de lectura, y luego usted va a repasar para tener un poco más de claridad, pero más o menos esa es la explicación que se puede dar con respecto a esa desvariación de la fecha de. Entonces, si habláramos de ese 4 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, ¿estaríamos en qué fecha hoy? No, estamos hablando hoy tenemos, de acuerdo a la fecha que se conoce del calendario de Dionisio les dije, ¿cierto? De Dionisio, es el calendario que manejamos ahora, ese calendario gregoriano. Estaríamos hablando de 2023. Y si esta fecha de 4 años atrás correría esos 4 años, si agarraríamos el tema desde el campo del entendimiento de que Cristo nació 4 años antes de Cristo. Entonces hay una pequeña desviación de cordura con respecto a la fecha, porque si dijésemos que Cristo nació 4 años antes de Cristo y tenemos en la era cristiana 2023, tendríamos 2027. Entonces hay un pequeño desajuste con respecto a ese campo de la fecha, pero más o menos en ese es una idea de información con respecto a ese sentido del tema de las 70 semanas y bueno, del cumplimiento y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestra segunda parte, que corresponde a ese de las 70 semanas, 70 veces 7, desde la perspectiva judía y desde la perspectiva de análisis correspondiente al campo del ambiente teológico. Colóquese de pie unos minutos para que podamos darle circulación a la sangre, si no terminamos o dormidos o pegados a la silla. Aquí necesito darle un espacio a mi hermana pastora, a la pastora